queremos oír desde tu trono, mi Señor. Otra vez derrama su Espíritu Santo sobre tu palabra, sobre mí, Señor. Para que tu palabra ayúdanos, guíanos. Que cada corazón que deba oír tu palabra, que sea bendecido, Señor. Úsame como vaso de la honra en tu mano, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un aplauso al Señor y por favor toma asiento. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Entonces vamos a empezar hoy. Yo creo que no va a poder terminarnos por la hora. Pero esta mañana quiero hablar sobre sabiduría. Sabiduría desde el Señor. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 4, Proverbios 4, 5 hasta 7. Eso te va a hacer, mamá, lo que vamos a repetir. Proverbios 4, 5 a 7. Aleluya. ¿Quién está ahí que, hermana, que tiene micrófono para ayudarme a leerlo? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella te velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Amén. Versículo 7, por favor, vamos a leer juntos. Lo principal es la sabiduría. Adquirir sabiduría y con todo lo que obtengáis adquirir inteligencia. Amén. Gloria al Señor. Biblia dice que en el todo de principal, todo lo que vamos a hacer en la vida es sabiduría. Y cuando dice principal, es principal. Aquí usamos la palabra director. Pero en inglés, en mayoría de nuestro instituto, usamos principal. Y cuando principal sale de su oficina, todo estudiante está corriendo. Paga, paga, para allá, para allá. Porque si entra principal y ve que no hace nada, lo que hace es final. Entonces corremos. Ven principal, principal. Todo escondido, porque es principal. Nadie puede hacer nada. Biblia dice que tenemos que buscar principal. En todo lo que obtengas, adquirir inteligencia, conocimiento. Aleluya. Uy, perdona, que esto se mueve mucho. Biblia también dice allí en el Proverbio 4 donde leemos, en el versículo 4, que tenemos que adquirir sabiduría. Allí también en el 19, versículo 8, en el mismo Proverbio 19, versículo 8, vamos a hacer un poquito rápido, alguien tiene que apuntarlo y miramos dónde llegamos. Proverbio 19, versículo 8, que dice que es muy importante. ¿Qué dice? No, 19, 8. El que adquiere con dura ama su alma. El que guarda la prudencia hallará la bien. Está diciendo mismo.
Y más adelante, en el 16, el mismo proverbio, está diciendo aún es muy importante, tenemos sabiduría más que la oro. 16, la siguiente. Aleluya. En el mismo proverbio, él dice que, ayúdame a leerlo, adquirir sabiduría cuanto mejor que el oro. Adquirir inteligencia es preferible a la plata. Porque es posible que alguien, a lo mejor por una manera, adquiere mucho dinero, tiene mucho dinero, pero si falta sabiduría, te va a gastar en tontería. Pues a veces yo siempre digo, a veces yo miro como la gente gasta dinero, como ellos no trabajan por su dinero, porque falta sabiduría. Pero Dios te va a ayudar a cada uno de nosotros esta mañana en el nombre de Jesús. Ahí en el mismo Proverbio 8, de 32 hasta 35, está diciendo que aun cuando adquirimos sabiduría, damos vida y caminos en la vida. Yo estoy diciendo todo eso para que sabemos qué importante tener sabiduría en nuestra vida. Es muy importante en cada tiempo, cada mañana y cada paso que tenemos que tomar en la vida. En el libro de Eclesiastés 7, de 23 hasta 25, está diciendo una cosa que es muy importante, y vamos a leerlo. Todo esto provee con sabiduría. Y digo, será sabio, pero eso estaba lejos de mí. 24. Está lejos lo que ha sido, y extremo, profundo, ¿quién le descubrirá? Dirigir mi corazón a conocer, a investigar y buscar a la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la... Vale. Gracias. Entonces, Eclesiastés está diciendo, mira, que yo quiero esa sabiduría, pero está muy profunda, está allá, está muy lejos de mí. Pero tengo que llegar donde está y cogerlo. Pero dice que es muy lejos, pero necesito esa sabiduría. Por eso estoy orando que Dios de sabiduría que da a cada uno de nosotros sabiduría esta mañana. Porque está donde está. Pero tenemos que ir, buscarlo y aplicar sabiduría en nuestra vida. Nadie puede tener éxito bien en la vida si falta sabiduría. Mayoría de problemas lo que estamos pasando en la vida es porque falta sabiduría y conocimiento. Porque si sabes lo que tienes que hacer, la verdad que mayoría de problemas se resuelven solo. Pero comete tanto error porque no sabemos lo que tenemos que hacer desde el principio. Metemos mucho en las cosas. Y para salir, solo está en manos de Dios. Entonces, ¿cómo entonces? ¿Qué es sabiduría? Y mis maneras para decirlo.
Sabiduría es haciendo lo correcto en el momento correcto, de la manera correcta, con las personas correctas. Yo digo otra vez. Haciendo lo correcto en el momento correcto, de la manera correcta, con las personas correctas. Cuando dice amén. Tiene que hacer, sabiduría es para hacer cosas como tiene que hacer. En el momento, lo que tiene que hacerlo. Mayoría de nosotros, no es mayor, yo creo que todos nosotros tenemos razón porque no hacemos la cosa. Y a veces si sentamos y pensamos otra vez, vamos a ver que nuestra razón no es suficiente, solo que no queremos hacerlo. Porque somos, ¿cómo se llama? Perezoso. Aquí para pensar. Oh, ¿por qué no hacer esta cosa? Porque tengo que ir para allá. Pero al final, si mira, estoy mirando, pero puede hacer esta cosa de misma manera. ¿Por qué no hacemos? Falta sabiduría. Falta sentar y pensamos. Por eso es muy importante hacer cosas correctas en el momento correcto, en el momento correcto. ¿Qué sabiduría? De otra manera, sabiduría es aplicar el conocimiento adquirido, la comprensión o los entendimientos para resolver problemas. Es aplicación o aplicar el conocimiento que ya hemos adquirido y la comprensión o entendimiento para resolver problemas. Mayoría, yo puedo decir que tengo sabiduría, pero si no aplicarlo en nada. Hasta que no aplicar lo que conocimiento que tengo para resolver algunos problemas, no tengo esa sabiduría. ¿Sabe que es muy fácil para decirlo como tenemos que hacer? A lo mejor, ni yo, por ejemplo, si nunca conducí coche, como dice en mi palabra, lo que conduce con la boca, nunca tenía accidente. Porque va a decir, wow, pasa para aquí, pasa para allí, va. Solo para estar diciendo en la boca. Nunca va a tener accidente, porque no está en el mismo sitio, solo diciendo con su palabra. Nunca va a tener accidente. Es muy fácil a decirlo todo con nuestra boca. Oh, para allá, va. Por eso es muy fácil, vemos los errores de otros. Tenemos que hacer así, tenemos que hacer así. Bien. Porque no estamos en la misma situación con las personas. Entonces vemos los errores y explicamos cómo tenemos que hacer con nuestra boca. Pero hacerlo tú. Hasta que tú hacerlo y tienes éxito en esa situación, no tienes ninguna ¿cómo se llama? Derecho para condenar a nadie. Primero hacer tú y vemos que tú puedes hacerlo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces es muy importante que aplicamos nuestro conocimiento a cosas para resolver nuestros problemas. Así sabemos que sí, tú eres persona que tiene sabiduría. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por tiempo voy a mencionar solo un poco cómo adquirimos o tenemos sabiduría. Y luego otro día miramos más adelante lo que es. Primero el temor del Señor.
temor del Señor. En el Proverbio 9, versículo 10, dice claramente que el principio de sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento de santo es inteligencia. El principio de sabiduría es el temor de Dios. Salomón, en su tiempo, Salomón, él tenía temor de Dios. O tenía. Y Dios da a él sabiduría, da el conocimiento, da todo. Pero ¿qué pasa? Como yo digo, yo no quiero ya sabiduría de Salomón. ¿Con cuántas mujeres? 300, 1000 en total mujeres. ¿Qué tipo de sabiduría es esto? Para adquirir mujeres. 1, 2, hasta 300, hasta 700, hasta 1000. Dios mío. Esto es mucho, esto es demasiado. Solo sabiduría para mujeres. Porque cuando el hombre tiene temor del Señor, hace cosas de Dios. Pero cuando empieza a apartar del temor del Señor, lo único sabiduría que queda en él es para cualquier mujeres o por mujeres. Mujeres sobre mujeres. Y todos países. No sé cómo saber todo. Pero esta mañana nosotros pedimos al Señor por sabiduría de Jesucristo. Aleluya. Entonces, la Biblia dice que el temor del Señor es el principio de sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? Oh, Señor dice, hacemos cosas así. Hacemos como Dios dice. Simple. Y más que obedecemos palabra del Señor, más que hacemos voluntad de Dios, más sabiduría tenemos. Oh, más que Dios dice que mira, hacer mis cosas así y hacemos, más sabiduría Dios danos. Cuando dice amén. Segundo, tener deseo de sabiduría. Ahí en el Proverbios capítulo 2, de 3 hasta 7. Deseo, tener deseo y orar. Vamos a contar los dos por tiempo. Vamos a leer juntos. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como y la entonces entenderás al temor y descubrirás al conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la y escudó. Amén. Biblia dice que si buscamos sabiduría, como buscamos plata y oro. Si buscamos sabiduría como buscamos nuestra vida. Porque la mayoría de nosotros dejamos sabiduría y estamos corriendo en la calle. Y dejamos sabiduría que tiene que ayudarnos a buscar esto. Pero la Biblia dice que si alguien quiere sabiduría, que buscarlo como oro y la plata. Y para conseguir oro sabemos que no está fácil. Está profundo de la tierra. Tenemos que buscarlo.
Y de esa misma manera, como ellos buscan oro, tenemos que buscar sabiduría. Entonces, deseo y oración. Por eso dice ahí en Santiago 1:5 que si alguien falta sabiduría, que pídele al Señor. Dile al Señor, dame tu sabiduría. Dámelo, porque nunca es suficiente. Tenemos que siempre necesitar más de sabiduría del Señor cada día de nuestra vida. Mi oración todos los días es: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Porque yo sé que hay muchas cosas. A veces cuando yo hago cosas, yo digo: Señor, ¿cómo puede ser? Necesito sabiduría para hacer esta cosa. Y yo veo que Dios cada día aumenta la sabiduría de mi vida. ¿Qué más tenemos que hacer para tener sabiduría? Estudiamos. Estudiar. Segundo Timoteo 2:15. Segundo de Timoteo 2:15 dice estudiar. Estudiar. También el Salmo 19, 7 y 8 está diciendo estudiar. Aleluya. Para terminar, y otro día continuamos de ahí. Cuando estamos hablando de sabiduría, tenemos que entender que también funciona con otras cosas. Y otro día estoy mirando que en estos tiempos que hay tanto problemas financieros en casi en todo el mundo. Todas las cosas ya suben muchos. Pero ¿sabe qué? Salario sigue igual. La gente gana igual. Pero además sube todas las cosas. Pero cuando nosotros sentamos y empezamos a analizamos, cambiar nuestros presupuestos, mira si hay algunas cosas que no tengo que gastar de momento, pero la mayoría sigue gastando igual. Yo asenté muchas veces cuando empecé esta cosa que mira, ¿qué tengo que quitar? Yo veo que, por ejemplo, en la comunicación de mi casa, usamos mucho dinero. Yo digo, no, ahora tú no puedes que empezar a analizar cada cosa. Yo digo, no, tú ya no puedes recargar más que esto. Tú ya no puedes recargar más que esto. ¿Para qué? Para que puedas ahorrar un poco más de dinero. Este año si tienes que hacer viaje, tienes que hacer lo que sea, tienes que ir a vacaciones. Y vemos que no, situación no permite, por favor, ahorra su dinero de cada vacaciones por otros días. Aplicamos sabiduría en este momento. Si hay una cosa, si usted la persona que le gusta comer, mi mujer dice otro día a mí que mira, ya no podré comer más que 2 carnes en esta casa. Lo que sabe que yo le gusta mucho de carne. Pero ella dice que ya no puede comer más que 2. Vale, entonces, mamá, mira. Aleluya. Porque son cosas que a veces parece que son nada, pero cuando empiezas tú a analizarlo y ves que mal, mi dinero va para allá, para allá, para allá. Y son cosas que puedes controlar y vivir bien en la vida. Yo estoy hablando con un hombre, me diga una cosa que me toca mucho. El hombre dice que mira, por 40 años, él nunca ha ido a vacaciones. ¿Pero por qué? Él dice que hasta que mi último hijo termina su universidad.
que todo dinero que tengo que ir a gastar en vacaciones, yo guardarlo para mandar ellos terminar la universidad y óptimo seco terminar este año. Y ahora puede ir a vacaciones. Qué sabiduría. Digo que wow. Pero la mayoría de nosotros ni pensamos de mañana, ni pensamos de nuestros hijos. Porque todo lo que tenemos al año gastamos. Cuando llega a fin de mes, ¡pum! Ya nada ahorro por lo futuro. Pero la Biblia está diciendo que no tenemos que hacer así. Para terminar, vamos a poner en pie. Ya han pasado 5 minutos. Vamos a ponernos en pie. ¿Sabe que la Biblia dice en Efesios 1:17? Si no me equivoco, ¿no? 1:7. Yo creo que 1:17. Por sabiduría y espíritu de sabiduría y su revelación. Él dice que pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dan espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a pedirle esta mañana. Cada uno de nosotros sabemos donde faltamos sabiduría. Hay gente que, mira, ellos no pueden pasar a la tienda, mete de ahí dinero en el bolsillo, se compra lo que quiere. Hay algunos que no comen lo que quiere. Pero vamos a decirle al Señor, dame de espíritu, de sabiduría y de revelación, para que pueda primero mantener mi vida recto. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Sí, Señor. Por favor, habla con su Dios. Habla con el Dios. Dile, dame el espíritu de sabiduría. Dame el espíritu de sabiduría. Para que pueda saber lo que tengo que hacer en el momento correcto. En cada tiempo de mi vida. Estudiante, pídele al Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, dame inteligencia, para que yo pueda vencer en la vida. Si está en alguna situación y no sabe lo que tiene que hacer, dile al Señor, por favor, dame esa sabiduría.